¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con un pequeño minutito de retraso, pero ya estamos al aire de nuevo con el enlace live de ictiología. Este viernes ya van a ser a partir de los viernes de 5 a 6, ¿sí? Donde vamos a platicar una serie vamos a continuar con algunos temas muy interesantes de la ictiología. Los temas que el tema que vamos a tocar ahora lo dividí en 3 y eso a ver si no se extiende un poco más. ¿Por qué? Porque hay una razón interesante. Así como el tema del buceo, del monitoreo de peces arrecifales es parte de lo que hago. También digamos que dentro de la biología mi especialidad es la anatomía de peces. Entonces, pues esto evidentemente es un tema que conozco a la perfección, me desarrollo en él, hago mis trabajos de investigación en él, y entonces pues vamos a ir platicando. La verdad es que este tema es sumamente vasto, sumamente extenso, ¿no? Hay cosas sumamente interesantes de los peces, pero el tema que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a contemplar el día de hoy es básicamente la morfología externa. O sea, no nos vamos a... Quiero hacer una distinción. Hay veces, incluso por ahí hay una canción de Shakira donde dice, se me acaba el argumento y la metodología cuando se aparece frente a mí tu anatomía. Pues es un error, en realidad, esa parte de la canción. ¿Por qué? Porque el concepto anatomía muchas veces lo utilizamos para describir la figura, la morfología externa de una persona o de un animal o de algo. Y no en sí la anatomía, su raíz griega es del verbo anatener, significa cortar a través de. Entonces, cuando hablamos de la anatomía de alguien, obligadamente estamos hablando de un corte a través de alguien. Cuando queremos decir que, por ejemplo, bueno, Shakira es una persona, es una mujer muy guapa o cosas por el estilo y que puede llamar la atención, hablamos del concepto morfología. O sea, una cosa es la morfología, donde está el objeto, la persona o quien sea, está intocado, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de anatomía, lo que estamos hablando es que estamos cortando a través de, entonces, pues no. Por eso les digo que ahí la canción esta de Shakira, pues está completamente errónea. Sí, bien, saludos a Perla, que ya se unió. Se habían unido 2 personas, pero ya salieron, yo creo que huyendo, no sé. Bien, vamos a platicar ahorita, como les digo, acerca de la morfología externa de los peces y cómo se relaciona con el hábitat. Muchas veces la morfología externa de los peces nos va a dar una idea de en dónde se encuentran viviendo los peces, cuál es su especialidad, pero sí quiero hacer hincapié en algo. Esto no significa que no significa que el pez tiene un deseo de, ay, pues hoy voy a ser un pez muy veloz, o voy a ser un pez que pueda girar muy rápido, aunque no tenga velocidad. No, la naturaleza, mediante la selección natural, va moldeándolos. Un saludo a Micael Bernal. Hola, ¿cómo estás, Micael? Saludos a Perla también. Sí, les digo, entonces, no es que haya un deseo intrínseco del pez, eso sería muy lamarquiano de pensar, ¿no? Más bien es la naturaleza empieza, basándose en las distintas morfologías de los animales, empieza a moldear y a seleccionarse. Aquí opera la selección natural. La selección natural empieza a operar, a seleccionar aquellas formas que puedan ser mucho más eficientes en un determinado hábitat.
Cabe mencionar que los hábitats son muy variados, incluso en un mismo lugar geográfico. Por ejemplo, en el Amazonas tenemos una enormidad de hábitats, de nichos ecológicos que explotar, y las formas van a ser importantes. Ahora, la forma del pez va a estar determinada por dos factores. Una es el factor nado, ¿sí? Una es el factor qué tanto puedo nadar, cómo lo puedo hacer de una u otra forma, cómo puedo nadar de una u otra forma, cómo puedo optimizar mi nado de acuerdo al lugar donde vivo. Y la otra parte, que esto va a ser base para la siguiente charla, no lo vamos a tocar expresamente el día de hoy, es la alimentación. Curiosamente, la alimentación y el factor nado dan mucho la morfología externa de un pez y están muy relacionados incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a ir viendo ahora, ya saben, hice mis papelitos, aunque hace rato a la hora de estar viendo algunas cosas me llamó de sobremanera la atención algo que parecía que las letras están invertidas. Entonces, bueno, les voy a pedir paciencia ahí. Voy a explicar cada uno de los conceptos, aquellos que llevan un texto, sí, pero la mayoría son imágenes. No quise bajar ahora fotografías en color, porque la fotografía en color generalmente distrae un poquito. En cambio, bajé ahora casi puros esquemas, puros dibujos de líneas que sirven muchas veces de estas páginas para que los niños coloreen alguna cosa, pero van a ver que eso nos va a permitir concentrarnos específicamente en la parte de la morfología de los peces que quiero destacar. Entonces, el tema de hoy, como les digo, es morfología externa y hábitat. Es decir, de acuerdo al hábitat donde se encuentra el animal, es la morfología que va a tener. Aquí hay un detalle curioso y es con el que siempre pruebo qué tan preparados, qué tan están los futuros alumnos los alumnos que en un futuro van a ser ictiólogos. ¿A qué me refiero? Porque cuando empezamos a hablar de forma de los peces y todo eso, les digo, bueno, por ejemplo, cualquier persona, cualquier biólogo puede precisamente saber, no importa que no sea ictiólogo, saber los tipos de nado de los peces. Básicamente tenemos, para cualquier biólogo, van a existir tres tipos de nados. El nado anguiliforme, la parte coloreada de rosa es la que se mueve, ¿sí? El tipo carangiforme y el tipo ostraciforme. Si ustedes se dan cuenta, la parte coloreada es cada vez menor. Aquí hay un detalle interesante en esta imagen. El detalle interesante es que mientras mayor proporción del cuerpo se mueva, la eficiencia natatoria es menor. De tal forma que un pez que tenga nado anguiliforme no va a ser un pez veloz. Ahora, esto no significa, no, si no es veloz, no funciona y va a estar seleccionado para extinguirse. No, va a haber peces que no son veloces y sin embargo tienen algún otro tipo de habilidad que les permite sobrevivir en los retos que le impone el hábitat en donde está viviendo. Los peces que tienen una mejor eficiencia natatoria son los que tienen el nado denominado carangiforme. Se le denomina así porque los carángidos son los jureles, son peces carángidos, pertenecen a la familia Carángidae y tienen este tipo de nado. O sea, solamente mueven esta parte coloreada en rosa, ¿sí? De su cuerpo. Y el nado ostraciforme, pues es un nado donde la mayor parte del pez está fija, está quieta, y solamente mueven lo que sería el pedúnculo caudal y la aleta caudal, ¿sí? Este tipo de nado evidentemente es muy poco eficiente, es sumamente, si es el anguiliforme, el que parece serpentina, es lento, el otro es mucho más lento. Sin embargo, eso no significa que el animal esté poco adaptado, al contrario, está sumamente adaptado. Y tan ha sido interesante que con esa forma tengan
una capacidad de nado, que incluso hay estudios de anatomistas que se dedican a cuestiones de biomecánica, lo pueden buscar en Google, le ponen pez cofre nado, y si buscan las imágenes, ahí les van a aparecer las imágenes que incluso tomaron con una cámara ultra rápida, ¿sí? Y que digitalizaron con computadora, y se alcanzan a ver precisamente un saludo, Osvaldo, se acaba de unir, ¿sí? Entonces, les digo, pueden googlear ese artículo de los peces cofre y se ven ahí las líneas que trazan las corrientes de agua. Esto lo hicieron con con un acuario especializado y con un láser que intercepta y detecta todas las formas de vórtices y de, bueno, remolinos y corrientes que pasan a lo largo del cuerpo de un pez. Entonces, de ninguna manera un pez que no es rápido es un pez ineficiente y que puede estar en peligro de extinción por la ineficacia aparente en el nado. Sin embargo, bueno, estos conceptos que les comentaba es un concepto que cualquier biólogo debe manejar, no los ictiólogos, no nada más los ictiólogos, cualquier biólogo. Si quieres ser un buen ictiólogo, los conceptos que se deben manejar no solo es movimiento de cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ahí está, ¿sí? En esta imagen podemos ver una gran cantidad de tipos de nado. Bueno, perdón, ahí se transparenta un poco. Vamos a encontrar una solución a esto. No se va a transparentar. Perfecto, ya no se transparenta tanto. Bueno, ahí vamos a tener una serie de... Arriba es únicamente movimiento del cuerpo, ¿sí? Arriba es únicamente movimiento del cuerpo. Y aquí tenemos ya más tipos: anguiliforme, subcarangiforme. Aquí lo que está en color oscuro es la parte que se mueve, ¿sí? Entonces, subcarangiforme, carangiforme, que es el que ya vimos, tuniforme, que únicamente es el pedúnculo caudal, bueno, el pedúnculo caudal y la aleta caudal, y ostraciforme. Estos dos últimos, ¿qué tal, Natalie? Un saludo. Estos dos tipos de nado precisamente utilizan la misma parte. Sin embargo, hay un detalle interesante. Al utilizarla, aunque utilizan la misma parte, el nado tuniforme es el más eficiente que existe, ¿sí? Es el más eficiente que existe. Aquí vamos a ver que no nada más es la parte que muevo, sino también tiene que ver mucho la forma del cuerpo. Hay otros peces que tienen otros tipos de nado. Aquí hablamos de movimientos del cuerpo, pero acá estamos hablando de movimientos, por ejemplo, de aletas pectorales, el movimiento rayiforme o el diodontiforme, ¿sí? Donde el movimiento de aletas pectorales es el que da el movimiento, no tanto el movimiento del cuerpo. O sea, no todos los peces mueven el cuerpo para poder nadar. Va a haber algunos que el cuerpo está fijo completamente y el nado se presenta precisamente por aletas, ¿no? Tenemos el labriforme. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si alcanzan a ver aquí, dice ondulatorio y oscilatorio. Hola Fabi, me llamo David Salinas, yo trabajo aquí en la Facultad de Ciencias, perdón que haya interrumpido así, pero es que me está haciendo una pregunta. Te digo, soy David Salinas Torres, soy académico de aquí de la UNAM, y bueno, yo me dedico a ictiología, a peces, y me dedico además a anatomía. Hemos tenido ya otras charlas, esta es la primera que vamos a hablar sobre anatomía, pero básicamente nos estamos enfocando a morfología externa. Entonces estamos viendo los tipos de nado. Bien, entonces les decía, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento diodontiforme y labriforme? Si ustedes alcanzan a ver aquí, no sé qué tan nítido lo vean, el movimiento de aletas es ondulatorio acá y es oscilatorio de esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El nado de tipo diodontiforme es un nado donde la aleta oscila, ¿sí? Está oscilando. Para que lo imaginen ustedes, hagan de cuenta cuando una chica que baila danza regional mueve su falda, ¿sí? No mueve la falda toda pareja, sino que mueve la parte de arriba y
consecuentemente se mueve lo demás. Ese es un movimiento ondulatorio. Un movimiento oscilatorio es como si moviera toda la falda al mismo tiempo, o sea que no que hubiera una parte que va hacia atrás y la otra que permanece enfrente por algún tipo de inercia, no, sino que se mueve toda. Entonces esa es la enorme diferencia entre el nado de tipo diodontiforme y labriforme. Curiosamente, este tipo de nado, el nado labriforme, le confiere una forma de nado a los peces bien peculiar, muy peculiar. Los peces que tienen tipo de nado labriforme, que es oscilatorio, ¿sí? El tipo de nado es como a brinquitos. Cuando vimos la parte de identificación de peces arrecifales, si se acuerdan, mencioné dos especies, dos familias de peces, los lábridos, precisamente de ahí viene el nombre, y los escáridos, que son los peces perico y los peces labros o perros o cerdos les llaman también. Pueden ir a ese video para ver más o menos cuál es la referencia. Entonces, ese tipo de nado a brinquitos es lo que hace que uno identifique, este es un nado de tipo labriforme, y seguramente, si uno está en un arrecife de coral, uno dice, seguramente se trata o de un lábrido o de un escárido. Ahí va a haber que ver otras diferencias, pero bueno, esas ya las vimos más o menos en aquel video de identificación de peces, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la principal diferencia entre el nado diodontiforme y el labriforme. Luego tenemos el amiforme, que como su nombre lo dice, viene del Amia calva, ¿sí? Es un pez bastante primitivo y lo único que mueve de manera ondulatoria, ondula la aleta dorsal, y es lo único que mueve para poder desplazarse. En el caso de los gimnotiformes, que son una maravilla adaptativa, el nado ondulatorio es gracias al movimiento de la aleta anal, la cual es sumamente larga. Y luego tenemos el nado donde mueven la aleta dorsal y anal, ¿sí? Y lo tenemos también ondulatorio y oscilatorio. Como ya lo expliqué, ondula, ¿sí? O sea, no se mueve toda pareja la aleta. Y en el caso de abajo, el tetradontiforme, le llaman balistiforme, precisamente porque se presenta en los peces ballesta. Y el tipo de nado de tipo tetradontiforme se presenta, como su nombre lo dice, en los peces globo. Entonces, con esto espero que vaya más o menos quedando un poco claro la parte de los tipos de nado que pueden existir en los peces, ¿sí? Los tipos de nado que pueden existir en los peces. Ahorita que estaba hablando de los tipos de nado, me referí yo a que no es lo único que se toma en cuenta la parte de cuerpo que mueven y todo para determinar si el pez es veloz o no. Otra de las partes que se debe observar es que cualquier animal que se mueve en un fluido, sea aire o agua, el que va a ser más eficiente va a ser el que tenga una forma de tipo fusiforme, en forma de un uso, ¿sí? Un uso es una estructura que es muy eficiente a la hora de moverse en un fluido. Aquí, bueno, el fluido del que estamos hablando es agua. Entonces, esto pues va a ser sumamente importante para el tipo de nado. Yo creo que nos va a ocurrir lo mismo de hace rato, entonces pongo todas las hojas. Permítanme, les voy a enseñar algo. Bien, los peces que tienen la forma fusiforme son, bueno, aquí les puse un atún, un tiburón blanco y un maco, ¿no? Si se dan cuenta, si ustedes ven la forma del cuerpo, tiene precisamente casi la misma forma en cada uno de ellos, ¿no? De hecho, si yo quisiera hacer el dibujo, hago un uso y ya luego voy poniendo las aletas en sitios estratégicos según lo que yo quiera dibujar, si quiero dibujar un atún o si quiero dibujar un tiburón, ¿sí? Eso también aplica para otro tipo de peces, pero eso lo vamos a ver más al rato, que son los istiofóridos, por ejemplo, los picudos, el marlin, el vela,
que de hecho el pez vela es el que tiene el récord de velocidad en todo el mundo. Un pez vela fácilmente alcanza una velocidad de natación de 115 kilómetros por hora. El segundo lugar lo tiene precisamente el tiburón maco con aproximadamente 105 a 110 kilómetros por hora. Es un nadador muy, muy eficiente. Aquí el maco nos va a servir perfecto de modelo para el tema que vamos a ver el siguiente viernes, ¿sí? Donde vamos a ver ya lo que es la parte de cómo la alimentación determina la forma del pez. Sí, o sea, ayuda a determinar la forma del pez. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la dentición del maco es extraordinaria en cuanto a, tú ya ves esos dientes y ya no es, híjole, da miedo, ¿no? Si no ves esos dientes y dices, ah, caray, este animal, su dieta debe ser tal por este tipo de dientes. Esto es extraordinario, ¿no? De hecho, actualmente tengo yo una tesista que está trabajando algo relacionado a esto, a la dieta en elasmobranquios, y pues empezamos a encontrar cosas bien interesantes. Un saludo a Vicente, querido colega, doctor en ecología pesquera, una eminencia en ecología pesquera, y un compañero de generación y un colega muy brillante. Un saludo, Vicente. Bien, entonces, como les decía, estos peces que puse aquí, el atún, el tiburón blanco, el maco, tienen una enorme capacidad de nado. Generalmente en estos tres, si nosotros nos fuéramos a la imagen de tipos de nado, esta que ya vimos acá, generalmente casi por lo regular es de tipo tuniforme, es decir, mueven el cuerpo pero muy ligeramente y más bien lo único que se mueve es la aleta caudal. Quiero que noten algo, porque vamos a ver una imagen de otro tiburón más adelante. Fíjense, la aleta caudal del tiburón blanco es casi tiene la forma como de una luna, también la del atún. Aquí, bueno, la del maco en la imagen no salió muy bien, la imagen la captaron moviendo la cola hacia otro punto, ¿sí? Y aquí el detalle es precisamente que es por esto que son nadadores sumamente eficientes, ¿sí? Son nadadores sumamente eficientes. Estos son los que tienen cuerpo de tipo fusiforme, aquí es como una formulita, cuerpo fusiforme más movimiento o tipo de nado tuniforme, ¿sí? Que es más o menos como lo vimos acá, ¿sí? Nos va a dar una eficiencia de nado extraordinaria, ¿sí? De tal manera que estos animales llegan a ser sumamente veloces. El otro tipo de movimiento que vimos, un movimiento muy general, que es el anguiliforme, que es el primero, donde se mueve todo el cuerpo, se presenta precisamente en organismos que tienen una forma acintada. Aquí tenemos lo que es una anguila lobo y abajo una morena. Ambas son marinas, también tenemos algunas anguilas de agua dulce, ¿no? Y el movimiento es de todo el cuerpo. ¿Qué va a acabar ocurriendo? Al ser un movimiento de todo el cuerpo, evidentemente el nado de estos animales no es veloz, por lo tanto sus estrategias para poder alimentarse deben de ser otras. No pueden alcanzar a un pez por velocidad, no pueden alcanzar a algún otro organismo que sea veloz, entonces van a regular su dieta basándose en esto. Ahora, ¿por qué tienen esta forma de cuerpo? ¿Por qué tienen éxito si no son veloces? No siempre los veloces tienen éxito, sino estas también tienen un éxito evolutivo, porque ese cuerpo precisamente les permite penetrar en oquedades. Y bueno, adelantando un poco el tema de la dieta, resulta que sobre todo las morenas se alimentan de pulpos. Entonces un pulpo generalmente no nada activamente, sino está en cuevas y todo eso, y el cuerpo en forma de una cinta, de un cordón, le permite perfectamente deslizarse en estos huecos y poder capturar a su presa. Por eso sí son eficientes. La anguila lobo, además, bueno, si ustedes, quiero que noten aquí,
Esto nos va a servir también, esta imagen nos va a servir para cuando veamos dieta. La anguila lobo, fíjense, el rostro es muy chato, o sea, el hocico no es, bueno, la cabeza no es tan alargada como la de la morena, y bueno, esta que come, esta lo que come son erizos. Entonces, erizos y algunos otros equinodermos, entonces, precisamente ese cuerpo de tipo acintado, de tipo de un cordón, le permite deslizarse en oquedades y alcanzar a sus presas tranquilamente, ¿sí? Además, bueno, ambas tienen una dentición sumamente potente, lo cual, bueno, pues, provoca que la mordida sea letal, ¿no? Ya cuando veamos dieta vamos a ver algunos tipos específicos incluso de movimiento, de nado y otras cosas que hacen que les van a permitir capturar de manera eficiente a la presa. Entonces, muchas veces a esta forma de cuerpo se le llama cuerpo filiforme, parece un fideo, ¿sí? Y entonces es como lo podemos encontrar. Tenemos ahora lo que son los peces deprimidos. Esto no quiere decir que estén tristes ni que haya que regalarles un chocolate para que se animen, sino que son peces que están, ¿cómo se llama? Están deprimidos dorso-ventralmente, es decir, el dorso y el vientre están aplastados de tal manera que estos peces son peces planitos. Aquí hay un detalle bien interesante que muchas veces utilizo yo como ejemplo en anatomía para hablar de las formas posturales, por llamarlo de alguna manera, y las formas funcionales. Es decir, les muestro la imagen y explico de qué demonios estoy hablando. Tenemos un lenguado y tenemos una raya. La raya evidentemente es un pez deprimido dorso-ventralmente, es decir, está aplastado del dorso y del vientre y entonces tenemos como resultado un animal con esta forma, ¿sí? En el caso del lenguado, el lenguado hay un detalle interesante. Es un pez comprimido lateralmente, es decir, ahí más bien fue por los costados que se fue aplanando, pero como uno de sus ojos migra, aquí según la especie va a migrar ya sea el ojo izquierdo o el ojo derecho, y entonces el pez, en lugar de tener la forma la forma comprimida lateralmente, lo que hace es que funcionalmente es un pez, se le considera un pez deprimido. ¿Por qué? Porque funcionalmente está así. Entonces, de hecho, si vieron la película de Nemo, cuando están los traviesos hablando, molestando al señor Moyano, es un lenguado. Entonces no los puede ver porque le están nadando por el lado ciego. El otro lado del pez no tiene precisamente ojos y entonces todo ese lado es ciego. ¿Qué hay como detalle, como consecuencia? ¿De qué nos habla esta forma de cuerpo de estos peces? Bueno, estos peces no pueden nadar rápidamente y entonces son peces de fondo, se ubican en el fondo. Generalmente, incluso mucho de rayas y lenguados, se entierran en la arena y es su manera, bueno, la raya lo que caza son moluscos, básicamente, sí, las rayas lo que cazan son moluscos y bueno, entonces su manera, ahí lo que buscan son los moluscos abajo, pero eso ya lo veremos, les digo, eso ya lo veremos cuando veamos la parte de alimentación, que eso va a ser la siguiente semana, la charla. Ahorita nada más vamos a hablar de forma y tipo de nado y el hábitat en el que se encuentran. Claro, vamos a mencionar la alimentación, pero esto nada más nos va a servir para reafirmar la siguiente charla, que es dentro de 8 días a las 5 de la tarde, precisamente la dieta y la forma del pez. Bien, entonces ambos, su dieta, bueno, se encuentra en el fondo, son peces de fondo. En el caso del lenguado, incluso se entierra en la arena y es un cazador por emboscada, se queda muy quieto, tiene la capacidad de que la parte donde están los ojos, la parte oculada le llaman, tiene muchos colores. En cambio, la otra parte del pez, que bueno, aquí no la imprimí, es blanca completamente en muchas especies.
Entonces, la parte que tiene los ojos tiene una enorme capacidad, esto nos habla de un pez sumamente evolucionado, porque tiene una enorme capacidad de ver más o menos el fondo e intentar copiar el color y el patrón. Esto resulta sumamente interesante, ¿sí? Para nosotros es natural decir, por ejemplo, la pared que tengo a espaldas mías, eso es un patrón reticulado, o sea, tiene como forma de rectángulos y todo eso. Para nosotros es innato. Para los animales, conforme vamos hacia atrás en la escala evolutiva, su cerebro no está tan desarrollado para reconocer, para que tan rápidamente identifique eso, pero en el caso del lenguado es sumamente evolucionado y reconoce patrones, entonces generalmente la coloración que adquiere la parte oculada es muy similar a la del fondo en arena. Ya que está cubierto así, se acerca a alguna presa y pácatela, se lo come y bueno, y por eso se le llama que es un depredador por emboscada, ¿sí? Entonces, entonces ya hablamos de dos formas distintas aquí, los deprimidos, que nada tiene que ver con la tristeza, ¿sí? Y los comprimidos lateralmente, aunque funcionalmente es un deprimido, ¿sí? O sea, se comporta como un pez deprimido dorso ventralmente. Bien, otra forma que tenemos que es sumamente extraña es precisamente la del pez cofre. De aquí vienen los peces cofre, pertenecen a la familia Ostracide. Y precisamente de aquí viene lo del tipo de nado que les mencionaba yo, de ostraciforme, ¿sí? Aquí la adaptación del pez cofre es que las escamas se han modificado y se han convertido más bien en una serie de placas óseas, lo cual le confiere muchísima dureza. Si yo quisiera hacer una disección de un pez cofre, en lugar de utilizar un bisturí, por ejemplo, tendría que emplear una cegueta. El bisturí se me rompe, no lo puede perforar, no lo puede abrir, ¿sí? En cambio, la cegueta perfectamente lo ceguetearía como si se tratara de un metal o algo por el estilo. Entonces es sumamente duro, ¿sí? Esto le confiere mucha rigidez al cuerpo y la única parte blandita que tiene es el pedúnculo caudal, que es esta, y las aletas. Evidentemente lo que mueve es pedúnculo caudal y aleta caudal. Las pectorales suele moverlas, pero más bien nada más para dirigirse hacia algún punto en específico. Este pez, bueno, habita en arrecifes de coral, es un pez que se alimenta sobre todo de erizos, tiene una dentición muy fuerte, tiene una capacidad de mordida muy fuerte, se alimenta de crustáceos, ¿sí? Y dada la armadura que trae consigo este pez, realmente cuando ya es un adulto, pocos depredadores pueden llegar a devorarlo. Si un mero que basa su tipo de cacería en tragarse a la presa, se lo traga, pues es como si te comes algo sin masticar, se le va a atorar en la garganta y no va precisamente en el esfínter esofágico y no va a poder pasar de ahí por la forma tan extraña del pez y lo duro. Entonces generalmente no les interesa. Un tiburón, el único tiburón que pudiera llegar a comérselo sería el tiburón tigre, y eso porque pues tiene un tipo de dentición muy especial. Aquí tengo un diente de tiburón tigre. De esto vamos a hablar la siguiente charla, cuando vamos a hablar de dieta y la forma de los peces y la dieta, y ahí sí ya vamos a ver cosas de anatomía, porque vamos a entrar ya en cortes de peces y todo eso. O sea, voy a ponerles imágenes de disecciones. Entonces sería el único tiburón que pudiera comérselo, o cualquier otro tiburón es tan duro que realmente ni vale la pena, ¿no? Ni valdría la pena intentar comérselo. El otro pez que tengo aquí, pues es el pez globo, el tetraodóntido, ¿sí? Este pez, la característica que tiene es que tiene forma, le llaman que tiene forma de porra, ¿no? O sea, parece una porra, parece un garrote. Quienes hayan jugado barajas españolas, pues los bastos es un garrote, y si ustedes lograran ver desde arriba al pez, incluso de costado parece este garrote, ¿no? Parecen los bastos que se utilizan en la baraja española.
Este pez tampoco tiene una eficiencia de nado muy grande, pero aquí hay un detalle interesante de adaptación. Ok, su cuerpo no le da para nadar rápidamente, no tiene una forma fusiforme. El tipo de nado en el caso del pez globo es abatiendo completas la dorsal y la anal. Entonces esto le facilita que avance, ¿no? Las abate y de manera encontradas. Entonces si tenemos dorsal y anal, lo que hace es más o menos lo siguiente, ¿sí? Las abate de manera encontrada y de esa manera puede avanzar. Ahora, esto, pues, al no ser rápido y nadar de esa forma, lo convierte en una presa idónea. Bueno, pues no tanto, porque resulta que sus escamas se han modificado a lo que son espinas, ¿sí? Espinas microscópicas. Su pariente, el pez erizo, ese lo van a reconocer porque es igualito, tiene forma de porra, pero las escamas se han transformado en unas espinas enormes. Cuando molestas al pez, lo que hace es que absorbe agua, se infla todo, por eso el nombre de globo, por eso el nombre de erizo, ¿sí? Se inflan todos y al inflarse lo que sucede es que estas espinas se levantan, quedan sumamente rígidas y no lo puedes tocar. Y además el pez globo tiene otra defensa, como sus espinas son pequeñas, por ejemplo un pez erizo, que es pariente del pez globo, pariente no tan cercano, porque son dos familias distintas. El globo es tetraodontiforme, es decir, los dientes están en 4 plaquitas, entonces parece un conejito, ¿sí? Y el pez erizo es diodontiforme, los dientes están en placas y entonces lo único que vemos son un par de placas. Esa es la diferencia entre ambos, pero son sumamente parecidos. Entonces, como las espinas del pez globo son tan pequeñas, además el animal resulta venenoso. Las vísceras son venenosas. Si han ustedes escuchado hablar del fugu japonés, es precisamente pez globo. Aquí en México le llamamos botete, ¿sí? E incluso los pescadores dedicados a la captura de estos animales reciben el nombre específico de boteteros. En Japón, bueno, el más venenoso es el fugu, de japonés, ¿sí? Aunque nuestros botetes de aquí no tienen nada que pedirle en cuanto a veneno de las vísceras. Nada más que mientras en Japón quien prepare el fugu tiene que ser un cocinero especializado que sepa cómo quitar las vísceras sin que se derrame la toxina en la musculatura del pez, que es la parte que nos comemos. Si se dan cuenta, no comemos vísceras de pescado, lo único que comemos es la musculatura. Entonces, en Japón se requiere que el cocinero esté muy especializado, sea un experto en preparar eso, porque si vas con un cocinero que sea un inepto, pues te mueres, ¿no? En cambio, el cocinero tiene que ser experto para preparar el fugu, para evitar que el líquido tisular de las vísceras empape los músculos y los envenene. La tetraodontotoxina generalmente no tiene antídoto, entonces cuando comes eso, te mueres. En México, lo padre, lo hermoso de nuestros pescadores mexicanos es que sin tantos estudios como los tendría un cocinero japonés, ellos saben exactamente en dónde dar el machetazo en la cabeza para sacar la cabeza con todas las vísceras del pez y dejar lo que se conoce como el troncho, es decir, nada más la musculatura, el cuerpo, y esa parte es la que se vende y estamos seguros que ya no hay veneno, ¿sí? El botete, por cierto, es delicioso y pues se puede comer con toda la confianza del mundo sin mayor problema de veneno, ¿no? Pero en la naturaleza, el pez son sus defensas: inflarse, erectar esas espinas, que en este caso son muy pequeñas, y ser venenoso, de tal manera que si un tiburón llega a darle la mordida, lo mata de alguna manera, ya no le sirve inflarse, el tiburón va a acabar envenenado por el pez globo. Otra de las alguna otra de las formas que tenemos presentes en los peces es en forma de disco. Se forma, el cuerpo es sumamente, en lugar de ser alargado, ser fusiforme, es un cuerpo de tipo discoide. Los más conocidos, bueno, son los peces ángel de acuario
de agua dulce, ¿sí? Y por acá el pez disco, como su nombre lo dice, es un pez completamente redondo. Aquí hay un detalle. Estos peces tampoco tienen la capacidad de nadar rápidamente, pero esa forma redonda les permite girar a una velocidad enorme, cosa que un pez fusiforme en línea recta es velocísimo. Sus giros van a ser muy lentos por la velocidad que ya lleva y por la capacidad de su cuerpo. En cambio, estos peces, mientras su nado en línea recta, su nado rectilíneo, es sumamente lento, estos hacen unos giros, unos quiebres que, bueno, ni Ronaldinho Gaúcho en sus mejores tiempos en el Barcelona hacía, ¿no? Entonces, es la manera como ellos evitan los depredadores al hacer estos giros sumamente rápidos y que de esta forma evitan depredadores. Aquí hay un detalle también interesante. Ambos incluso desovan si se fijan, ambos tienen, bueno, esta es una especie de cautiverio, aunque sí alcanza a tener unas bandas ahí oscuras. Estos peces viven en el Amazonas, por eso les digo que es un verdadero laboratorio viviente de adaptaciones evolutivas y morfológicas de peces a un entorno. Ambos peces viven en las zonas del Amazonas donde tenemos una gran cantidad de hierbas, de plantas, sobre todo plantas que crecen con filamentos largos, y precisamente las líneas lo que hacen es darles una coloración disruptiva. Es decir, pueden ser de colores brillantes, de colores vivos, ¿sí? Ustedes vean al pez disco, es de colores muy vivos. Claro, esta es una variedad de cautiverio. Esta variedad le llaman snake skin, o sea, piel de serpiente, porque parecen las escamitas de una serpiente, pero de manera reminiscente quedan las líneas oscuras, ¿sí? Que van del dorso al vientre. Y bueno, cuando tú pones a uno de estos peces, aunque sea de colores muy vistosos entre las plantas, de repente se da un fenómeno óptico, que es el mismo que ocurre con las cebras. Las cebras, cuando las vemos en un zoológico, donde no hay pastizales grandes ni nada, pues las vemos perfectamente. Y dices, oye, pues este animal no tiene nada de camuflaje. No, tiene un camuflaje disruptivo. Cuando tú ves a una cebra a lo lejos, pero en la sabana africana, donde hay pastizales grandes, de repente se te pierde el animal. De repente no sabes si estás viendo al animal o los pastizales largos. Lo mismo ocurre con estos peces, ¿no? De repente no sabes si estás viendo las plantas que están destacando de alguna manera o qué, ¿no? Entonces es una coloración disruptiva, es decir, pierde la forma el pez para evitar cualquier posible depredador. Este es su éxito en la región amazónica. Es lo interesante. ¿Por qué? Porque no se han... cuando vamos a los acuarios, muchas veces vamos a ver peces que el ser humano ha ido modificando, al igual que lo ha hecho con las razas de perro, lo ha ido haciendo con los peces. Yo creo que todos conocen a las carpas doradas, estos peces gorditos de doble cola, que a veces tienen excrescencias en la cabeza, las carpas doradas japoneses les llaman. Este pez es artificial. Si tú liberas uno de esos peces a la naturaleza, es el primero que depredan, porque es lento, porque no tiene ninguna de las otras habilidades de los otros peces para defenderse, para evitar depredadores, ¿sí? Se modificó tanto su forma que ya no es eficiente. Aquí de lo único que vamos a hablar de corte es la vejiga gaseosa. La vejiga gaseosa es una estructura que tiene por dentro del cuerpo estos peces y les permite mantener la flotabilidad y la estabilidad. En estas carpas doradas, los peces japoneses o carpas doradas, como los han hecho gorditos, esa vejiga gaseosa ha pasado de ser un saco largo que sostiene todo el cuerpo del pez, perfectamente en equilibrio, a ser una pelotita. Yo les planteo el siguiente problema a ustedes. La siguiente vez que vayan a un balneario, llévense una pelota playera, de esas pelotas grandes que son muy delgaditas, ¿no? De hule muy delgadito, inflenla e intenten montarla como si fuera un salvavidas. ¿Qué va a acabar ocurriendo? Se van a caer. ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad, la esfera gira para todos lados. Cuando vemos nadar uno de estos peces, vemos que le hace mucho al cuento y ni siquiera avanza, ¿no? Entonces es un pez completamente artificial. Bien,
Otras adaptaciones de los peces es, por ejemplo, peces de fondo, como este coridora o pez gato, ¿sí? Aquí la adaptación es, otra vez, es amazónico, agua dulce amazónico, ¿sí? Sus escamas se han transformado, es un pez muy pesado, se posa en el fondo y lo sabemos porque el vientre es completamente plano, ¿sí? Incluso la boca está dirigida hacia abajo. A este tipo de boca se le llama un tipo de boca subterminal inferior, ¿sí? Está dirigida hacia abajo. ¿Por qué? Porque se alimenta del fondo, ya lo veremos también en la alimentación. Para evitar ser comido, al ser tan lento también a la hora de nadar, lo que tiene es que sus escamas se han transformado en placas óseas y es sumamente duro. Entonces, intentar morderlo pues, es como morder una avellana con cáscara o una bellota con cáscara, que es muy dura. Solamente una ardilla con esos dientes incisivos tan potentes que tiene puede romperla, y entonces quien lo intente morder lo va a escupir. Este otro pez tiene una forma de tipo, de tipo comprimida lateralmente, pero hay un detalle que también quiero que veamos. Los peces por forma podemos ver en dónde se están moviendo, pero también podemos ver qué tipo de hábito tienen, es decir, si son diurnos o son nocturnos. O el agua, qué tipo de agua es en la que usualmente habita, si es un agua muy clara o es un agua muy turbia. ¿Cómo lo podemos saber? Muy interesante, bien, muy sencillo. Este pez es un pez de tipo comprimido lateralmente, es decir, por los lados se aplastó su cuerpo y por eso está así. Pero quiero que noten algo, fíjense y comparen el tamaño del ojo, ¿sí? El tamaño del ojo con el pez ardilla o pez soldado, que se le llama. Su ojo es muy grande. Usualmente los ojos son grandes en una cría. Ustedes vean a un bebé, ¿por qué un bebé mueve a la ternura? Porque son ojos grandes, ¿no? ¡Ay, está muy ojo! Un panda, ¿por qué da ternura? Aunque sea un adulto, la mancha negra que tiene alrededor de los ojos provoca que se vea tierno. Entonces, aquí, bueno, pues no es que se vea tierno. Estos ojos son grandes porque este pez es nocturno. Entonces, dense cuenta cómo es interesante que también la forma y el tamaño de los ojos va a modificarse con base en el tipo de hábitat que tiene, diurno o nocturno. Este es un pez nocturno. Entonces necesita un ojo muy grande para poder captar la adecuada cantidad de luz, que hay muy poca en el mar, en la noche, porque además este amiguito es depredador. En el cuerpo, quiero que noten algo, el pedúnculo caudal es sumamente delgado, aunque el cuerpo no es completamente fusiforme. ¿Cuál va a ser el resultado de nado en un pez de ese estilo? Muy sencillo, un pedúnculo caudal estrecho, ¿sí? En un pez depredador que tiene ojos grandes porque es nocturno, un pedúnculo caudal estrecho así, lo que va a provocar es que tenga un arranque muy rápido, no una velocidad sostenida. Los peces que vimos antes, el marlin, el atún, los tiburones, tienen un nado rápido sostenido. Los peces que tienen pedúnculo caudal estrecho, más estrecho que la aleta caudal, el tipo de nado es un arranque, es como un coche de estos de arrancones, que nada más sirve para ¡pum!, una pequeña distancia, que se mueve rapidísimo y ya luego para. En cambio, por ejemplo, uno de Fórmula 1, pues va a ir rápido todo el tiempo. Entonces, este pedúnculo caudal estrecho le ayuda, le facilita precisamente el desplazarse en un arranque muy rápido. No, si la presa se le escapa y empieza a nadar rápidamente, no tienen la capacidad de seguirla por velocidad. Pero si logran sorprender a la presa con un ¡pum!, me acerco de repente, y te puedo capturar, entonces sí se la pueden comer, ¿sí? Para que vean cómo el hábitat y el hábito alimenticio también van formando el cuerpo de los peces, ¿no? Van seleccionando el cuerpo de los peces a que sea eficiente. Otra cosa que llega a ocurrir con estos peces con los peces, no con estos, no con el pez soldado,
es que ocurre algo muy peculiar. Vimos ya ojos grandes, que significa bala nocturna, es nocturno, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Tenemos una familia preciosa llamada los gimnotiformes. Ya vimos que su tipo de nado es con la aleta anal, ¿sí? Si se dan cuenta, casi todos, ninguno tienen aletas pectorales muy pequeñas, no hay aleta dorsal y la anal es sumamente larga, tampoco hay aleta caudal. El pedúnculo caudal no existe como tal, es largo, ¿sí? Nada más tiene la forma del cuerpo. Aquí en esta imagen les puse un detalle del ojo. Fíjense en el ojito, es muy pequeño. Aquí pudiéramos pensar, pues un ojito pequeño, vive en zonas de mucha luz. No. Resulta que aquí es contradictorio, por eso tenemos que ser sumamente observadores para lograr determinar el hábito del pez. Este pez es de aguas turbias, o puede ser, y es algunas especies de los gimnotiformes, algunas especies de todos estos son nocturnos. Aquí abajo tenemos al más famoso de los gimnotiformes. Uno dice, oye, nadan lento por el cuerpo, nadan lento porque nada más es la aleta anal la que se mueve. Tienen ojitos pequeños en la torre. ¿Cómo le hacen para evitar a los depredadores? Muy sencillo. Esta de acá abajo es la más famosa de todos. Y en cuanto mencione el nombre común, ustedes van a decir, es cierto, la anguila eléctrica. Todos estos peces, los gimnotiformes, son eléctricos. Ahora, la anguila eléctrica ha mejorado su capacidad eléctrica para poder dar descargas enormes, 600 voltios aproximadamente, y aturdir al posible depredador o aturdir a la presa. También lo utilizan para cazar. Las otras especies de gimnotiformes no han logrado tener una eficiencia de emitir un choque eléctrico tan fuerte. Son más bien incluso microvoltajes. ¿De qué les sirve? Pues han desarrollado no solo la capacidad de emitir este microvoltaje, sino además de detectarlo. De tal manera que si detectan microvoltaje que no están emitiendo ellas, significa que un depredador se está acercando y de esa manera pueden esconderse. Además, dan emisiones de microvoltaje en el medio y esto se distribuye en el agua, dada la conductividad del agua, como una especie, como el sonar de los delfines o el sonar de un submarino, que es una onda sonora, ¿sí? Aquí son ondas eléctricas. En cuanto chocan con los posibles obstáculos, rebotan de alguna manera ya deformadas y entonces el pez, aunque no tiene la capacidad de ver muy bien en el tamaño de los ojos, son muy pequeños, detecta esta electricidad y, aquí hay un obstáculo, entonces nado por acá. Acá hay otro obstáculo, nado por acá. Caray, aquí hay un pez que se está acercando, siento su electricidad, me escondo. ¿Sí? Entonces es fabulosa la capacidad que tienen estos animales de detectar los campos eléctricos. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de otra forma de peces que estos sí rompen con todo y sin embargo es una adaptación extraordinaria, que son los signátidos, familia Signatidae. El más conocido, pues el caballito de mar. Vean la forma que tiene, ¿no? Aquí las escamas se modificaron a placas óseas. Hay quien dice erróneamente, es que tiene el esqueleto por fuera. No, mentira. Si tú abres al animal, que es muy duro, si tú abres al animal te vas a encontrar esqueleto, endoesqueleto, o sea, costillas, columna vertebral, etcétera, etcétera. Pero las escamas se han modificado de tal forma que tiene placas óseas también. Es un pez muy lento, no tiene aleta caudal, no existe la aleta caudal, no puede mover la aleta caudal, con lo que nada son con sus aletas pectorales, que son muy pequeñas aquí cerca de los opérculos, y con la dorsal. ¿Sí? De hecho, se trata de un macho porque tiene la bolsa incubatriz. Acuérdense que en los hipocampos los machos son los que incuban a las crías. Y la colita es prensil, como la de o sea, puede agarrarse como los monos araña, ¿sí?
El otro es el dragón marino, también es un signátido, se clasifica así por el tipo de hocico que tienen, ¿sí? Y algunas otras características morfológicas que en algún momento veremos, ¿sí? Y lo que tiene son excrescencias en el cuerpo, las escamas se han transformado como excrescencias en el cuerpo que simulan y parecen ser precisamente hojas, de tal manera que ese pez se mete a nadar entre las hojas y lo pierdes de vista. ¿Sí? Ahí ni siquiera hay una coloración disruptiva, ahí es un mimetismo completo, no se alcanza a distinguir. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, pues son adaptaciones interesantes y son adaptaciones que naturalmente se desarrollan. No es como esta que les hablo de la carpa dorada, ¿no? Bien, ahora puede venir la consabida pregunta de parte del sobrino, del primo, de algún niño pequeño que la ventaja que tienen es que no tienen miedo de preguntar. Para ellos cualquier pregunta es importante. Nosotros ya nos detenemos un poco, ay no, parece una pregunta tonta, mejor me callo. ¿Cuál es la diferencia entre mantarrayas y rayas? Ambas tienen el cuerpo deprimido dorsoventralmente, pero la diferencia es que una raya como esta se posa en el fondo. Tenemos el paso intermedio como esta es una Daciatis, que bueno, ya cambió el género, recientemente cambió el género. Esta es una rinóptera, le llaman raya nariz de vaca en inglés, cow-nose ray. Y de hecho, si la vemos desde arriba, de veras parece la nariz de una vaquita dibujada así como en caricatura. Pues resulta que esta se posa en el fondo, esta pertenece a la familia Daciatidae, se posa en el fondo. Esta, aunque llega a posarse en el fondo, ya casi no lo hace, más bien nada media agua, ¿sí? Y pertenece a la familia Mobulidae, donde tenemos las águilas de mar y las mantas gigantes, ¿sí? Entonces esto ya es, todas estas son mobúlidos y este es un daciátido, ¿sí? Y entonces todas estas, los mobúlidos, se les llaman mantarrayas, nadan a media agua. Las rayas no, sí pueden nadar a media agua, pero generalmente les gusta más estar cerca del fondo. Bien, otro detalle que vamos a ver, que, bueno, ¿se acuerdan lo que comenté cuando vimos a tres ardillas de pedúnculo caudal? Quiero que vean la siguiente imagen, que es con la que ya vamos a terminar la charla de hoy, ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Este es un marlin rayado y esta es una piraña. La piraña es amazónica. Aquí hay un detalle, vean, ¿se acuerdan lo que les comenté del pedúnculo caudal? Es muy pequeño con respecto a la aleta caudal, que es grande. Entonces, ¿esto qué provoca? Que una piraña no tiene una gran velocidad en un nado longitudinal a larga distancia, pero tiene una enorme capacidad de una aceleración en un corto trecho y puede morder. Además, bueno, si ustedes notan, es prógnata, entonces este prognatismo precisamente le ayuda a morder. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de alimentación, ¿sí? La alimentación y la morfología de los peces, ¿sí? Entonces este tiene arranques así de ¡bum! Y ya, o sea, soy rápido aquí, pero ya no tengo capacidad de sostener más la velocidad. En cambio, un marlin, además del pico que tiene que le ayuda a alimentarse, la forma, otra vez volvemos a la forma de los primeros organismos que examinamos, ¿no? La forma es fusiforme, igual que todos estos, y entonces esto le confiere una gran velocidad. Entonces, vimos muy a grosso modo, la verdad es que este es un tema que puede dar para mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no les hablé de tamaño de escamas, ya no hablé de algunas otras estructuras que, bueno, en el atún sí se pueden, no sé si se alcancen a ver, en el atún tiene unas aletitas pequeñas antes de la aleta caudal. Estas aletitas pequeñas se llaman pínulas. Esas pínulas precisamente son sumamente rígidas y favorecen la formación de ciertos vórtices o remolinos que le van a conferir una gran velocidad a un atún, ¿sí? De tal manera que los atunes son sumamente veloces y bueno, es por el tipo de nado, el tipo de cola, la forma de cuerpo. Entonces, de esta manera es como llegamos al final de la charla de hoy. Vimos que son básicamente como la
la forma del cuerpo altera la manera en que el pez se mueve y el pez busca, ahí sí, busca moverse en un tipo de hábitat específico. Esto cuando aquí hay una selección natural de todo esto y entonces podemos ver cómo se modifica la forma del cuerpo de los peces de acuerdo a al hábitat en el que se encuentran, si son diurnos, si son nocturnos, si es agua turbia. Todo esto es sumamente interesante. Lo podemos ver con la forma del cuerpo. La siguiente vez que ustedes vean un pez, hagan la prueba de, a ver, este pez, yo sospecho, si es un pez que Madre Naturaleza diseñó, hagan la prueba. Si es un pez de ornato, no sé, que venden en los acuarios y que se ven, pueden ser a veces muy vistosos, a veces esa forma no tiene nada que ver con la naturaleza, con formas que a los seres humanos les gustan y sin embargo al pez lo alteran completamente. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, de esta manera podemos ver cómo la forma del cuerpo nos va a dar una idea del hábitat donde se está moviendo donde se están moviendo estos peces, van a facilitar, si son cazadores, van a facilitar una serie de cosas, ¿sí? Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, esto pues fue de manera muy general, muy escueta, pero ya por lo menos tienen una mejor idea de esto. Esta charla se va a complementar con la de la morfología de los peces, la morfología y anatomía de los peces relacionada con la alimentación en la charla que vamos a tener dentro de 8 días. De hecho, ese fue mi tema de tesis de maestría. Yo me dediqué precisamente al digestivo de peces y bueno, eso lo tengo súper estudiado y bueno, he encontrado cosas tan interesantes y relevantes que bueno, continúo haciendo algunos estudios en estos animales, en los peces, en torno al digestivo. Bien, pues no me queda más que agradecerle su presencia. Ahora sí creo que hubo más quórum, creo que este horario estuvo mucho mejor, sí, aunque el día sí es un poquito complicado, ¿no? Porque para muchos es día de fiesta después de ir a trabajar, pero bueno, creo que el horario estuvo mucho mejor, hubo más quórum. Si tienen alguna pregunta, me gustaría verla aquí en los comentarios. Fabi, no hay nada que disculpar, digo, pues si te das cuenta, me gusta precisamente interactuar con ustedes de varias formas, ¿no? Y una pues es a través de los comentarios que vayan poniendo en el video. Entonces, no sé si haya preguntas, pueden ponerlas, aunque yo pare el video, pues las consulto después y les doy respuesta. Pues muchas gracias, que tengan una linda tarde, noche y un excelente fin de semana. En 8 días nos vemos con el tema de la alimentación y la forma de los peces. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.